Hola, ¿qué tal? Continuamos entonces con las clases del curso. Vamos ahora con las enfermedades del aparato respiratorio en el recién nacido. Los problemas respiratorios del recién nacido son una de las causas más importantes de mortalidad neonatal. Se dice que 5 a 10% de los recién nacidos presenta dificultad respiratoria después del nacimiento. Sin embargo, la incidencia no es igual según la edad gestacional. Hay una incidencia que varía de forma inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor edad gestacional, menor es el riesgo de presentar dificultad respiratoria. Y lo contrario, a menor edad gestacional, mayor es el riesgo de presentar problemas respiratorios. Entonces es inversamente proporcional a la edad gestacional. Aspectos fisiológicos a tomar en cuenta para explicar los problemas respiratorios del recién nacido. El pulmón neonatal es un pulmón que aún está en desarrollo. Las vías aéreas necesitan seguir desarrollándose, bifurcándose. A nivel de los alveolos hay menor número de alveolos. De hecho, todavía falta tabicación a nivel alveolar. La mayoría de las veces los alveolos todavía están en la fase de saco alveolar y se están tabicando, y ese es un proceso que continúa a lo largo de los primeros años de la vida. Y aparte de eso hay una mayor resistencia de la vía aérea al paso del aire. ¿Por qué razón? Porque el diámetro está reducido. Recuerden que la resistencia es inversamente proporcional al diámetro de la vía aérea. Mientras mayor sea el diámetro de la vía aérea, menor es la resistencia al paso del aire. Cuando el diámetro de la vía aérea es pequeño, ofrece mucho mayor resistencia entonces al paso del aire. Para un mejor diagnóstico y para detectar oportunamente es necesario conocer los factores de riesgo. Y para conocer los factores de riesgo debemos conocer los antecedentes maternos, que deben estar recogidos en la historia clínica perinatal base, que se comienza a llenar desde el momento en que comienza el control prenatal, y ahí se ponen todos los datos concernientes al embarazo, a la labor de parto, al parto en sí. Los factores intraparto, es decir, aquellos factores durante la labor y el parto que pueden condicionar un problema respiratorio, y factores neonatales propiamente dicho, es decir, condiciones con las que nace el niño o que desarrollan las primeras horas y que pueden llevar entonces a un problema respiratorio. ¿Cuáles son esos factores de riesgos? Hay antecedentes de embarazos anteriores que pueden convertirse en factores de riesgo, como cuáles, por ejemplo, el parto pretérmino previo en embarazos anteriores. Recuerden que ese es un indicador de riesgo para parto pretérmino en el embarazo actual, y obviamente el parto pretérmino está asociado a problemas respiratorios. Cualquier tipo de alteraciones obstétricas detectadas durante el control prenatal se convierte en un factor de riesgo, así como las complicaciones médicas en embarazos previos. ¿Por qué? Porque si una mujer tuvo alteraciones de tipo obstétricas en el embarazo previo, es probable que en el embarazo actual lo tenga también. Y si tuvo complicaciones médicas, tenemos que estar vigilantes. O sea, los antecedentes de los embarazos anteriores son muy importantes para evaluar los riesgos en el embarazo actual. Entre los antecedentes del embarazo actual está, por ejemplo, la presencia de diabetes, que puede ser diabetes preexistente, diabetes tipo 1, tipo 2, así como la diabetes gestacional durante este embarazo. El tener un embarazo múltiple, embarazo gemelar, por ejemplo, es un factor de riesgo, mayor riesgo de prematuridad, de parto pretérmino, mayor riesgo de problemas respiratorios. La edad gestacional que se tiene, o sea, a menor edad gestacional y comienza hay pródromos de labor o alguna cosa, inmediatamente le llama a uno la atención, porque puede producirse un parto pretérmino y tener un niño con mucho riesgo de dificultad respiratoria, de problemas respiratorios. La presencia de oligoamnios o polidramnios. Oligoamnios, menos líquido amniótico de lo normal, polidramnios, exceso de líquido amniótico más de lo normal, ambos se pueden asociar a problemas respiratorios. La incompatibilidad RH, es decir, mamá RH negativo con un producto RH positivo, sobre todo cuando ya ha habido exposición previa, ha habido sensibilización previa y la mamá, la embarazada, tiene anticuerpos anti-RH circulando, más riesgo para el recién nacido. La presencia de hemorragia vaginal, sobre todo si ocurre en el tercer trimestre, es un factor de riesgo importante para problemas respiratorios en ese producto. El hipertiroidismo materno, cardiopatía o neumopatía materna y las infecciones maternas de cualquier tipo.
Entonces, esos son los antecedentes del embarazo actual. A nivel de situaciones intraparto, durante la labor y el parto, por ejemplo, una ruptura prematura de membranas o la ruptura prematura de membranas se puede asociar a algún tipo de problema respiratorio. La necesidad de realizar cesárea. Cuando se realiza cesárea, cuando el recién nacido nace por vía cesárea, aun cuando sea de término, tiene un riesgo mayor de presentar problemas respiratorios. Es un factor de riesgo en sí mismo, aun cuando sea una cesárea indicada. Asfixia y acidosis, obviamente, si el niño tenía asfixia, el grado de asfixia o acidosis intraútero durante la labor, eso es lo que definimos como un sufrimiento fetal agudo. Y ese niño va a nacer entonces con alto riesgo de tener problemas respiratorios. Las hemorragias materno-fetales, todos esos son factores de intraparto que condicionan la posibilidad de que el niño me nazca, el riesgo de que nazca y que me presente dificultad respiratoria. Y entre los factores postnatales, pues el niño que tiene una asfixia, una hipoxia neonatal inmediatamente después del nacimiento. Por ejemplo, el niño que les presenta apnea, que es el segundo punto ahí. Recuerden que todo recién nacido con apnea uno debe suponer o debe dar por sentado que se trata de apnea secundaria. Y esa apnea secundaria, pues, es un factor de riesgo para que el niño quede con dificultad respiratoria. La presencia de infección congénita. El niño puede nacer incluso por una neumonía congénita con estreptococo grupo B y va a tener dificultad respiratoria. Y la necesidad de reanimación. Cuando el niño ha tenido necesidad de reanimación, de una reanimación que va más allá de las maniobras de rutina, generalmente va a tener más riesgo de tener problemas respiratorios. ¿Cuáles son las causas de la dificultad respiratoria? Existe una gran variedad de causas, tanto de origen pulmonar, respiratorio propiamente dicho, como extrapulmonar. Es importante establecer un diagnóstico específico. Ahora, ¿quién establece el diagnóstico específico? Generalmente cuando uno, en la atención primaria o un hospital de baja complejidad, uno se enfrenta con un niño, el nacimiento de un recién nacido o una recién nacida que viene con riesgos, pero que no se pudo evitar, se tuvo que atender ese nacimiento allá, y porque no dio chance a trasladar a la embarazada al hospital de más complejidad, uno muy raramente va a poder hacer un diagnóstico específico. El diagnóstico específico es muy especializado, lo hace el neonatólogo cuando ya recibe el niño. Sin embargo, es importante conocer las causas más frecuentes porque uno sí puede tener una idea del diagnóstico simple y sencillamente conociendo la historia clínica y con un breve examen físico de ese niño. Enfatizar la evaluación de los antecedentes perinatales y los factores de riesgo para poder tener una aproximación diagnóstica mejor y entender la fisiopatología del problema. Y miren la cantidad de causas de dificultad respiratoria que puede haber. Entre las causas respiratorias propiamente dichas, pulmonares o de las vías respiratorias, tenemos una obstrucción transitoria de las vías aéreas altas por secreciones. Los recién nacidos y los lactantes pequeños, sobre todo los menores de 2 meses, son respiradores nasales obligados. Cuando tienen algún grado de obstrucción de la vía aérea superior, sobre todo a nivel de las narinas, eso puede condicionar dificultad respiratoria y eso puede ocurrir por secreciones. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver cuando vemos a un niño, a un recién nacido, que de repente comienza a presentar aumento del trabajo respiratorio, es verificar que no tenga una obstrucción por secreciones de la vía aérea alta. Muchas veces con usar la perillita y liberar esa obstrucción producida por secreciones, la dificultad respiratoria mejora, pero hay que tenerla presente y sospecharla, y esa es una de las cosas que uno tiene que descartar. Puede haber una obstrucción congénita de la vía aérea, eso puede ocurrir también. Y, por ejemplo, nada más por poner ejemplos, cuando hay atresia de coanas. Atresia de coanas es algún tipo de obstrucción que hay en las coanas y que evita la comunicación entre las fosas nasales y la nasofaringe, y obviamente no hay paso de aire y recuerden, los recién nacidos son respiradores nasales obligados. Entonces, al verse obligados a respirar por la boca porque tienen esa obstrucción, no permite el paso del aire, van a tener que respirar por la boca y lo van a hacer con dificultad. Esa atresia de coanas a veces es membranosa, es una membrana que obstruye el paso en las coanas hacia atrás, pero muchas veces puede ser incluso ósea y se convierte en una urgencia. Muchas veces esos niños, la dificultad respiratoria es importante y hay que intubarlos para poder
estabilizarlos hasta que se les pueda hacer una evaluación de qué es lo que ocurre y se le haga un abordaje que puede ser quirúrgico para desobstruir esa vía aérea alta. La secuencia de Pierre-Robin, ahí dice síndrome, pero realmente el Pierre-Robin no es un síndrome, es una secuencia, eso lo vamos a aprender también este semestre. En la secuencia de Pierre-Robin hay una malformación original que luego causa una serie de deformidades y que tiene como consecuencia que hay una retrognatia y micrognatia marcada, la mandíbula es pequeñita, no se proyecta, y eso afecta el desarrollo de los músculos del cuello, de los músculos de la faringe, y tiende a haber un cierre de la vía aérea con mucha facilidad. Estos niños tienen una dificultad respiratoria importante y muchas veces hay que actuar rápido e intubarlos para estabilizarlos también hasta que ellos vayan creciendo y se puedan tomar otras medidas para mejorar esto. Fístula traqueosofágica puede ocurrir y en estos casos lo que ocurre es paso de material deglutido del esófago a la tráquea con las consecuencias previsibles de esto. Puede haber datos de irritación de la vía aérea, hasta neumonitis química y una serie de cosas, porque hay una fístula, una comunicación entre el esófago y la tráquea. La presencia de hernia diafragmática. La hernia diafragmática es un defecto a nivel del diafragma que permite que las vísceras abdominales se hernien hacia la cavidad torácica y obviamente con una cantidad de vísceras abdominales en la cavidad torácica, la expansión pulmonar va a estar muy limitada y muchas veces precisamente por la presencia continua desde muy temprano de esas vísceras allá, los pulmones son hipoplásicos. Se imaginarán la gran dificultad respiratoria que esto causa. Es fácil sospecharla cuando tenemos un recién nacido que desde el momento del nacimiento tiene dificultad respiratoria y tiene un abdomen excavado. ¿Por qué el abdomen se ve excavado? Que eso no es normal verlo en recién nacido, porque las vísceras abdominales no están en el abdomen, están en el tórax. Entonces, un niño con dificultad respiratoria y abdomen excavado desde que nace, inmediatamente piensen la posibilidad de hernia diafragmática. La enfermedad por déficit de surfactante, que es la enfermedad pulmonar por excelencia de los pretérminos, sobre todo de los menores de 34 o 35 semanas, se da por deficiencia, por inmadurez del pulmón y no hay formación, no hay síntesis adecuada del surfactante pulmonar, lo cual conlleva un aumento de la tensión superficial y colapso de la vía aérea y obviamente una gran dificultad respiratoria. Eso la vamos a explicar ahorita más adelante. Es el síndrome de distrés respiratorio tipo 1 o enfermedad por déficit de surfactante. El edema pulmonar persistente o pulmón húmedo, otro de sus sinónimos es la taquipnea transitoria del recién nacido, también es una causa respiratoria de dificultad respiratoria. El distrés respiratorio tipo 2 también, todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta clase. Los síndromes aspirativos, como el síndrome de aspiración de meconio, también lo vamos a explicar un poco más adelante en esta clase. Las neumonías, que pueden ser congénitas, como les había dicho, un niño puede nacer con una neumonía congénita por estreptococo grupo B o desarrollarla en las primeras horas o días de vida y convertirse en una sepsis, pero obviamente al tener una neumonía, una de las primeras manifestaciones va a ser dificultad respiratoria. Escapes aéreos, por ejemplo, un neumotórax que se presente va a presentar dificultad respiratoria. Y muchas más. Esto es nada más a manera de ejemplo para que ustedes vean la gran cantidad de causas que puede tener una dificultad respiratoria neonatal. Hay causas abdominales, por ejemplo, un tumor grande, que puede ser un tumor congénito, por ejemplo, el tumor de Wilms puede ser un tumor congénito, es un tumor grande que aumenta la presión a nivel abdominal, puede, por compresión, disminuir entonces la capacidad de expansión torácica y dar dificultad respiratoria. Algún tipo de alteración congénita del tracto gastrointestinal que conlleve distensión, obviamente va a ocasionar algo similar. Por aumento de la presión a nivel abdominal, va a limitar entonces la expansión torácica y va a llevar a dificultad respiratoria. Y bueno, la distensión abdominal. A nivel cardiovascular, las cardiopatías congénitas, muchas de ellas, la primera manifestación va a ser una dificultad respiratoria. Cuando por alguna razón está afectado el gasto cardíaco, ya sea por problemas en la contractilidad cardíaca o de otro tipo, y se produce una insuficiencia cardíaca, obviamente va a haber dificultad respiratoria secundaria. En el caso de arritmias,
una de las manifestaciones va a ser la dificultad respiratoria. Cuando hay shock, el shock es el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, y por lo tanto una de sus manifestaciones tempranas en el recién nacido lactante pequeño va a ser dificultad respiratoria. Y la hipertensión pulmonar persistente neonatal, cuya una de las manifestaciones más importantes de la hipertensión pulmonar persistente es la dificultad respiratoria. A nivel del sistema nervioso central y periférico, por ejemplo, las hemorragias intraventriculares que pueden ocurrir en los pacientes pretérminos, generalmente pueden producir algo de dificultad respiratoria. Las infecciones del sistema nervioso central, las meningitis, meningoencefalitis, producen dificultad respiratoria. La depresión medicamentosa debido a medicamentos por ejemplo, que se le aplicaron a la mamá en la labor y que afectaron al bebé, puede el niño tener problemas respiratorios debido a eso. Lo mismo los niños que debido a la asfixia tienen una encefalopatía hipóxico-isquémica secundaria. Una de sus manifestaciones puede ser la dificultad respiratoria. Aquellos que tuvieron asfixia, aunque no hayan tenido encefalopatía hipóxico-isquémica y que requirieron reanimación, van a tener algún tipo de dificultad respiratoria. Y cuando hay parálisis del nervio frénico, en este caso el sistema nervioso periférico, se afecta la motilidad del diafragma, y al haber afectación de la motilidad del diafragma va a haber dificultad respiratoria. Puede haber problemas o etiologías osteomusculares. Por ejemplo, hay un enanismo, una condroplasia que recibe el nombre de enanismo tanatofórico. El término tanatofórico, que viene del griego, viene de tanatos, que contiene, y ánfora, que contiene. Tanatos, muerte, y aforo o foro, que es lo que contiene. Entonces, tanatofórico es una deformidad que contiene la muerte. ¿Por qué se llama así? Porque es un tórax tan pequeñito, tan restrictivo, que no permite una movilidad, una amplexación completa de los pulmones, que también son pequeñitos, hipoplásicos, y no permite un intercambio gaseoso adecuado. Estos niños mueren a las pocas horas, precisamente por no poder respirar bien, y por eso le llaman entonces el enanismo tanatofórico, el que contiene la muerte. También pueden ser alteraciones diafragmáticas desde el punto de vista muscular que no permitan un movimiento diafragmático normal, y eso afecta la respiración y obviamente va a dar dificultad respiratoria. A nivel hematológico, tanto la anemia en hemoglobina baja como la policitemia, hemoglobina excesivamente elevada, van a tener manifestaciones de dificultad respiratoria. A nivel del metabolismo, causas metabólicas, la acidosis causa dificultad respiratoria, taquipnea y dificultad respiratoria, la hipoglucemia, la hipocalcemia, la hipo e hipertermia, todas esas pueden producir dificultad respiratoria. A nivel de las infecciones, repetimos la neumonía, pero cualquier infección que en los menores de 2 meses cualquier infección es severa, las neumonías, las meningitis, la sepsis. De hecho, una de las principales manifestaciones y de las primeras manifestaciones de la sepsis es la dificultad respiratoria. ¿Cómo se evalúa y se maneja la dificultad respiratoria? Bueno, la evaluación, ya ustedes conocen la puntuación de Silverman-Anderson, la vimos el semestre pasado cuando hablábamos en el examen físico neonatal de la evaluación de la dificultad respiratoria, es el puntaje de Silverman-Anderson. Es importante que por lo menos un miembro del equipo conozca acerca del manejo de la vía aérea, incluyendo el manejo avanzado de la vía aérea por si fuese necesario la intubación endotraqueal. Es sumamente importante. Tener la disponibilidad de oxigenoterapia, que según la dificultad respiratoria y las manifestaciones que tenga, puede ser oxígeno a flujo libre, puede ser bolsa máscara a presión positiva cuando ya el niño da manifestaciones de asfixia. Recuerden, el niño que se presenta con apnea, uno debe suponer que es apnea secundaria e inmediatamente comenzar con ventilación bolsa máscara, e incluso cuando los casos son complicados, ventilación mecánica invasiva, ¿no? Hay ventilación mecánica, hay ventilación no invasiva, que son unas mascaritas de CPAP, de presión positiva continua en la vía aérea, pero también está la ventilación mecánica invasiva, que es donde hay que intubar al niño y conectarlo entonces a un ventilador. En todos estos casos donde el niño requiere una evaluación y oxigenoterapia, es necesario hacer monitoreo y soporte. Mientras más complejo el cuadro, más complejo también el monitoreo y soporte. Los niños que requieren los pretérminos, que requieren ventilación mecánica, van a tener que estar en una unidad de cuidados intensivos neonatal,
totalmente monitorizados y con un soporte complejo. Y siempre, pues, manejar la causa subyacente siempre que esta sea posible manejarla, ¿no? Entonces recuerden pues la escala de Silverman-Anderson para la evaluación de la dificultad respiratoria. Recuerden que el valor de 1, cuando hay 1 ya hay dificultad respiratoria, y 4 ya implica una dificultad respiratoria grave. Más de 4 ya el niño está prácticamente al borde de la falla respiratoria y hacer un paro respiratorio. Eso siempre hay que tenerlo bien claro. Entonces, vamos a enfocar quizás las causas más frecuentes de dificultad respiratoria para que ustedes las conozcan. Como les decía en un inicio, no se espera que el médico de atención primaria que en algún momento tenga que manejar a un recién nacido que le presente dificultad respiratoria porque nació allá incidentalmente en la atención primaria y una mamá sin control prenatal que no debió haberse dado ese parto allá, sino en el hospital, pero no se tomaron las medidas, no había control prenatal, no se había detectado el riesgo. Entonces de repente usted se va a enfrentar a un recién nacido con distrés respiratorio, con dificultad respiratoria. Lo que se espera del médico es que maneje la vía aérea, maneje la oxigenación y refiera oportunamente. Sin embargo, es importante conocer que dependiendo de la edad gestacional, de las condiciones del niño y de algunas cosas que uno observe, uno puede tener una idea de cuál puede ser la etiología de la dificultad respiratoria en algún momento. Y ese es el objetivo, de que tengan una idea general de aquellas causas más frecuentes de dificultad respiratoria. Entonces comenzamos con la enfermedad por déficit de surfactante, o EDS, antes conocida como enfermedad de membrana hialina, hasta que se hicieron los estudios histopatológicos apropiados en recién nacidos fallecidos por esta causa, y los patólogos pudieron determinar que no había ningún tipo de membrana, que lo que hay en los alvéolos es un colapso alveolar generalizado con exudados a nivel alveolar producto de una reacción inflamatoria, pero no hay ninguna membrana hialina, por eso ese nombre era incorrecto. Ahora se le llama enfermedad por déficit de surfactante o síndrome de distrés respiratorio tipo 1. La incidencia varía con la edad gestacional y fíjense, entre las 29 a las 35 semanas de edad gestacional es del 65 a 70%, y recuerden, mientras menor la edad gestacional, mucho mayor el riesgo de dificultad respiratoria. Entre las 36 y las 38 semanas, fíjense que es menos, pero hay del 15 al 17%, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, niños, hijos de madre diabética, los niños que grandes para la edad gestacional, aunque nacen a esta edad, tienen riesgo de hacer no solamente algún problema, sino incluso enfermedad de membrana por déficit surfactante, aun cuando ya sean de término o cerca del término. Nótese que entre las 24 y las 28 semanas hablan de 20 a 25%. ¿Por qué menos? No es que haya mejor madurez pulmonar a esas edades, es que prácticamente no sobreviven. Menos de 28 semanas estamos hablando de partos inmaduros, donde la sobrevida es muy escasa y por lo tanto muchas veces los niños fallecen antes de dar manifestaciones de una déficit de surfactante. Estos niños sobreviven solamente y en porcentajes muy bajos en hospitales con muy alta complejidad, cosa que no vemos acá, ¿no? Nosotros acá nuestro límite de viabilidad es generalmente por arriba de las 28 semanas, ¿no? Entonces estaríamos más o menos acá en este nivel. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad por déficit de surfactante? El surfactante es una lipoproteína que le sirve al pulmón para hacer una interfaz entre el agua y el aire alveolar y así disminuir la tensión superficial, evitando el colapso de los alvéolos durante la expiración. Si no hay surfactante, en el momento en que el aire sale, la tensión superficial hace que la burbuja, en este caso la burbuja del saco alveolar, los alvéolos, se comiencen a colapsar y se pegan prácticamente. Entonces volverlos a abrir es muy difícil. Cuando hay surfactante, el aire sale, pero no se llega a colapsar porque el surfactante disminuye la tensión superficial. Esa es la importancia de esa lipoproteína. Sin embargo, la producción del surfactante generalmente es ya cuando está avanzado el tercer trimestre, los neumocitos tipo 2 a nivel alveolar los comienzan a producir. Si el niño nace pretérmino, no ha habido
oportunidad de que los neumocitos tipo 2 maduren y comiencen a producir esa lipoproteína, el surfactante pulmonar. Entonces, al haber déficit de surfactante, no se disminuye la tensión superficial y comienza a ocurrir entonces el colapso alveolar, y ese colapso alveolar produce atelectasias difusas, y esas atelectasias difusas entonces van a producir diversos grados variables de dificultad respiratoria, de hipoxemia y de acidosis. Factores predisponentes para la enfermedad por déficit de surfactante: partos anteriores pretérmino, que son de riesgo para que el parto actual sea pretérmino. Los embarazos sin control prenatal, porque uno no tiene ni idea de qué está pasando y qué riesgos hay. Las complicaciones médicas del embarazo, o sea, mamás con complicaciones médicas de cualquier tipo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes, hipertensión crónica, con un trastorno hipertensivo del embarazo sobreagregado, el mismo trastorno hipertensivo del embarazo. Todas esas cosas predisponen a un parto pretérmino y que haya enfermedad por déficit surfactante. La asfixia y la acidosis, es decir, el sufrimiento fetal agudo que se da en el periodo de labor, pueden llevar a consumo del surfactante. El hijo de madre diabética, miren, el hijo de madre diabética puede nacer de 38 a 39 semanas y todavía ser algo inmaduro y tener problemas respiratorios tipo enfermedad por déficit de surfactante. En los embarazos múltiples hay mayor riesgo de pretérmino, de labor pretérmino, y el niño puede venir inmaduro. La ruptura prematura de membrana y obviamente la cesárea. Si además de que sea pretérmino nace por cesárea, mucho más riesgo todavía. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ok, tenemos que describir el cuadro clínico según la historia natural de la enfermedad, es decir, el cuadro clínico cuando no teníamos el tratamiento para prevenir, o incluso porque se puede prevenir o tratar la enfermedad por déficit surfactante. Lo que ocurriera, y ese tratamiento es el surfactante exógeno, que lo vamos a comentar ahora. Lo que ocurriera era lo siguiente: esos pretérminos, generalmente son pretérminos menores de 34 semanas, el pretérmino nacía y pues algunas veces requería mayor o menor intervención de reanimación, pero se estabilizaba. Uno inmediatamente calor, porque recuerden, los pretérminos menos capacidad de termorregulación, pierden calor con mucha facilidad. Calor, los cubríamos bien, lo mandábamos a la sala de neonatología para estabilizarlo, se le canalizaba, se le comenzaba administración de líquido, glucosa para evitar la hipoglucemia, porque estamos hablando de pretérminos de 33, 32 semanas muy pequeñitos, que estabilizar los primeros antes de pensar en alimentación y todo eso. Y a los minutos, a veces desde el nacimiento, a veces a los minutos, a las pocas horas, uno comenzaba a notar una dificultad respiratoria que iba aumentando, y era progresiva, y que empeoraba en las primeras 24 a 48 horas. Casi siempre en las primeras 24 horas requería intervención. Uno tenía que intervenir, había que intubar a esos niños. ¿Cuáles eran las manifestaciones? El quejido expiratorio. ¿A qué se refiere eso con quejido expiratorio? Recuerden que lo que está ocurriendo desde el punto de vista fisiopatológico es que por déficit de surfactante las burbujas, es decir, los sacos alveolares, tienden a colapsar en el momento de la aspiración. ¿Qué mecanismo fisiológico trata de implementar el sistema respiratorio para disminuir la posibilidad de ese colapso? Aumentar la presión que queda en la vía aérea después, en el momento de la expiración, creando una presión positiva en la vía aérea al final de la expiración. Eso es el PEP, el PEP. ¿Cómo se hace para dar un PEP positivo? Es decir, una presión que se mantenga en la vía aérea en el momento después de la expiración. Se logra cerrando la glotis para que el aire no salga todo al mismo tiempo y mantenga una presión en la vía aérea y evite el colapso. Pero al cerrar la glotis, lo que se tiene que cerrar son las cuerdas vocales. Y al cerrar las cuerdas vocales y limitar la salida del aire, obviamente lo que se va a producir entonces es como un sonido agudo y que pareciera un quejido. Entonces el recién nacido presenta un quejido en la expiración. Entonces nosotros decíamos siempre, cuando yo hacía residencia, que todavía no, en mi primer año todavía no teníamos surfactante, decíamos, cuando el prematuro se queja, es una señal de alarma y tenemos que correr porque está
haciendo colapso alveolar, y esa es la señal que me está dando de que la dificultad respiratoria va a empeorar. Entonces ese quejido es bien importante. Van a presentar tirajes, retracciones intercostales, hasta la disociación tóraco-abdominal. Recuerden que los recién nacidos son respiradores abdominales. Ellos levantan el tórax y el abdomen y lo disminuyen al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa cuando hay dificultad respiratoria importante? Comienza a haber disociación, es decir, el abdomen sube, el tórax baja, y luego el tórax sube, el abdomen baja, y se hace este movimiento paradójico, y eso es un indicador ominoso de que la dificultad respiratoria está progresando y rápido, y puede llegar hasta apnea y cianosis. Obviamente, nosotros cuando estábamos en la residencia y veíamos a estos niños, tratábamos de no llegar a estos niveles. Cuando ya comenzábamos a ver, tomábamos una gasometría arterial, había hipoxemia importante, había que intubar a ese niño y ponerlo en ventilación mecánica. Luego el cuadro seguía progresando, aun cuando en la historia natural, aun cuando se les ventilaba, progresaban a hipotensión, hacían oliguria, se podía presentar ilio y había edema periférico. Entre las 60 a las 90 horas de vida comenzaba a resolverse el cuadro, y cuando uno se daba cuenta que el niño iba a mejorar cuando había un aumento del flujo urinario. El aumento del flujo urinario precedía a la mejoría. ¿Y por qué aumentaba el flujo urinario? Porque se comenzaba a reabsorber el edema, aumentaba el volumen circulante y el niño comenzaba a orinar más. Cuando el niño comenzaba a orinar bastante, uno decía, se va a salvar, se va a mejorar este prematuro. Ese cuadro de enfermedad por déficit surfactante previo a la era del surfactante exógeno tenía una mortalidad importante. O sea, los niños se nos morían por esa causa, hacían complicaciones, como había colapso y falta de compliance pulmonar por el colapso pulmonar, por falta de surfactante, teníamos que usar presiones muy altas. Las presiones muy elevadas dañan el tejido de la vía respiratoria y pulmonar y podían ocasionar escapes aéreos, neumotórax, además podían venir las infecciones, podían venir una serie de cosas, y los niños muchas veces fallecían, los recién nacidos, hasta que comenzamos a tener el surfactante exógeno, que fue un gran paso en ese sentido. Entonces, el diagnóstico puede ser prenatal. El obstetra, a través de una amniocentesis, es decir, una punción para obtener líquido amniótico, puede realizar el test de Clement, analizar la relación lecitina-esfingomielina en el líquido amniótico y medir el fosfatidilglicerol. Con estos valores, no me voy a meter en eso porque eso lo hace el obstetra y se los van a explicar en obstetricia, pero con estos valores el obstetra le puede decir al neonatólogo, oye, esos pulmones ya están maduros, o hay inmadurez pulmonar. Y cuando se detecta inmadurez pulmonar, hay que se le puede hacer el intento de ponerle corticoides. Recuerden, el más indicado es betametasona, si no hay dexametasona, pero la indicación de corticoides en este caso es importante para tratar de lograr la madurez pulmonar antes de que el niño nazca. Eso generalmente es cuando hay amenaza de parto pretérmino. El diagnóstico neonatal, pues el gold estándar es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax va a tener un infiltrado retículo granular generalizado que ha recibido el nombre de patrón de vidrio esmerilado. ¿Por qué? Por las atelectasias difusas. El vidrio esmerilado es este vidrio que es como rasposo y a través de él no se puede ver bien. Esa es la impresión que le da a los radiólogos, y por eso le pusieron el patrón de vidrio esmerilado a ese infiltrado retículo granular, y que está producido es por la cantidad de atelectasias difusas que hay por el colapso alveolar. Precisamente esas atelectasias difusas van a producir un broncograma aéreo. ¿Qué es broncograma aéreo? Que se dibuja el árbol bronquial con facilidad porque está contra un fondo radiopaco. El aire contra el fondo radiopaco, y el fondo radiopaco lo está dando las áreas de atelectasia difusa. También se puede ver un aumento de la vascularidad pulmonar y un volumen pulmonar reducido. Esta es una placa, y miren el año de esa placa, 1973, obviamente mucho antes de que existiera el surfactante pulmonar exógeno. Ahí en ese entonces ni siquiera yo era estudiante de medicina, yo era estudiante de primaria en ese entonces todavía. Fíjense, está el tubo endotraqueal, un niño que está intubado. Fíjense este patrón, vamos a poner acá el puntero.
Fíjense el patrón que se observa desde acá, desde arriba, desde el ápice y en todo el pulmón, un patrón radiopaco blanquecino, retículo granular en todo el campo pulmonar. Ese es el famoso patrón de vidrio esmerilado, y lo que hay aquí son patrón de microtelectasias difusas a nivel de todo el parénquima, los sacos alveolares colapsando por la falta de surfactante. Acá se ve la imagen de la silueta cardíaca y también se puede ver aquí cómo hay en la periferia el patrón de vidrio esmerilado. Un poquito de aumento de refuerzo a nivel iliar, de la vasculatura iliar, y fíjense acá sobre todo cómo se ve el patrón, el broncograma aéreo, se dibuja las ramificaciones bronquiales debido pues al patrón de atelectasias difusas. Entonces, aquí les dice, tubo endotraqueal presente, a pesar de estar dando presión positiva por la ventilación, uno cuenta los espacios intercostales y uno nota que estos diafragmas están muy arriba. Estos diafragmas deberían estar más bien acá, un poquito más abajo, o sea, permitir una mayor compliance pulmonar. Pero ¿por qué no hay? Porque precisamente por el colapso alveolar, la compliance está muy disminuida, no expanden los pulmones. Aquí lo cuenta, el diafragma está en el octavo espacio intercostal, el parénquima pulmonar tiene el patrón de vidrio esmerilado con broncograma aéreo. Entonces esta es la placa típica que veíamos antes de que existiera el surfactante exógeno. Entonces, y en el neonato, por ejemplo, la gasometría arterial es importantísima y nos va a decir hasta qué nivel está llegando la hipoxemia y la acidosis, ¿no? Y en el monitoreo del paciente es importante el monitoreo de gasometrías arteriales. El tratamiento, pues en aquel tiempo, como les decía, antes de que existiera el surfactante, era detectarlo oportunamente, poner al niño en ventilación mecánica, pero eso tenía riesgos porque había que usar presiones elevadísimas y aun cuando el niño sobreviviera, podía quedar con daño permanente a nivel de la vía aérea y pulmones por lo que llamamos el barotrauma, y eso lo puede llevar a una displasia broncopulmonar crónica. La ventaja que tenemos ahora es la disponibilidad de surfactante exógeno. En un inicio teníamos porcino y bovino, y luego hoy en día hay incluso artificial. ¿Qué es lo que se hace con ese surfactante? A través del tubo endotraqueal se calcula la cantidad que se va a poner de acuerdo al peso del niño, el peso estimado, o ya cuando nació el peso que tenemos, y se le aplica con un tubito a través y una jeringuilla a través del tubo endotraqueal. Y luego, si el niño está estable, se extuba, nada más para aplicarlo. ¿Qué ventajas hemos tenido con el uso del surfactante? Bueno, que ya no solamente se puede tratar la enfermedad por déficit de surfactante, incluso podemos prevenir que se produzca la enfermedad por déficit de surfactante. ¿Por qué? Porque si vamos a atender un pretérmino que el obstetra ya me dijo no tiene madurez pulmonar y nada más le hemos puesto una dosis de corticoide, se la acabamos de poner, no creemos que eso le haya hecho ese efecto, uno ya sabe que muy probablemente ese niño va a venir con déficit surfactante. Entonces, apenas el niño nace, ya sea en la sala de partos o en el salón de operaciones, una vez que nace y se le estabiliza, uno lo intuba, le pone la dosis de surfactante que le corresponde, lo extubas y te lo llevas a la sala de neo y lo vigilas. Y generalmente ese uso profiláctico evita que el niño desarrolle la enfermedad por déficit surfactante, y su evolución y su pronóstico va a ser muchísimo mejor. Y incluso debido a que son prematuros, aun cuando se usa el surfactante, las medidas de sostén son importantes. Recuerden, esos niños no termorregulan bien, no tienen buena regulación cardiovascular por su propia inmadurez, entonces uno tiene que vigilarlo como un pretérmino, pero por lo menos este tratamiento ha disminuido la necesidad de ventilación mecánica y sobre todo de esas ventilaciones a alto flujo, y ha mejorado muchísimo el pronóstico de los pacientes pretérmino, muchísimo, porque evita mucha mortalidad y complicaciones. Obviamente lo ideal es prevenirlo. Y para prevenir necesitamos optimizar el manejo obstétrico neonatal, aumentar las coberturas de control prenatal, detección oportuna del riesgo y optimizar el manejo y comunicación entre el obstetra y el neonatólogo en pacientes de riesgo para
abordar y tratar mejor estos casos. Evitar la prematurez, pero como ya discutíamos en las clases de las sesiones pasadas, es muy difícil evitar la prematurez. No se ha logrado establecer un patrón de disminución de la prematurez. Al contrario, los tratamientos de infertilidad se asocian a embarazos múltiples y a partos pretérminos. Entonces, no es tan fácil, pero el buen control prenatal, el buen seguimiento, la detección oportuna de los riesgos puede hacer mucho en este caso. Y cuando hay amenazas de parto pretérmino, hacer lo más pronto posible estudio de la madurez pulmonar para demostrar si ese pulmón realmente está maduro o si requiere tratamiento con corticoides para tratar de madurarlo antes que se produzca el parto. Y la inducción farmacológica de la madurez pulmonar, que ya la sabemos, es con corticoides, preferiblemente betametasona, si no se puede usar dexametasona. Vamos ahora entonces con el síndrome de distrés respiratorio tipo 2. Entonces recuerden, el síndrome de distrés respiratorio tipo 1, niños pretérmino, como les digo, es la principal patología respiratoria del pretérmino y a menor edad gestacional, mayor riesgo de presentarlo. El síndrome de distrés respiratorio es una alteración respiratoria que puede variar de leve a severa, pero generalmente es leve a moderada, no tiende mucho a ser severa, a diferencia de la enfermedad por déficit surfactante o distrés respiratorio tipo 1, que esa sí generalmente evolucionaba con cierto nivel de gravedad antes del advenimiento de la terapia con surfactante. Acá es una alteración leve a moderada, ocurre en recién nacidos a término, pero generalmente recién nacido a término temprano. Recuerden la clasificación, término temprano es entre las 37 y las 38, 6 séptimos semanas, o el recién nacido pretérmino, pero ya pretérmino tardío, el que le llamamos limítrofe, borderline, que está entre las 36, 37 semanas, 35, 36, 37 semanas de edad gestacional, pero que además de que sea término temprano o pretérmino limítrofe, que tenga antecedentes de asfixia perinatal. Tienen que estar las dos cosas. Un término temprano o un borderline que además tuvo algún grado de asfixia perinatal. Esos son los pacientes que generalmente me van hacia distrés respiratorio tipo 2. ¿Por qué ocurre? Porque hay algún grado de inmadurez pulmonar, pero leve. Ya se ha producido surfactante por los neumocitos tipo 2, pero quizás no en cantidad suficiente. Y si el niño no hubiese tenido asfixia, quizás no le pasa nada, pero cuando se produce la asfixia, hay hipoxia, asfixia, asociado la asfixia produce, se asocia a consumo de surfactante por la misma asfixia. Entonces, ¿qué pasa? Un pulmón ligeramente inmaduro que además, que con poco surfactante que se consume debido a la asfixia perinatal, inmediatamente me va a dar manifestaciones de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues un niño que sea borderline o de término temprano, que tenga una asfixia perinatal con un Apgar menor de 7 y sobre todo si la reanimación que se hizo no fue adecuada, más riesgo todavía. Y si se puede hacer diagnóstico prenatal, si el obstetra cuando hace la evaluación de la madurez pulmonar no encuentra datos para pensar en que puede haber riesgo de enfermedad por déficit surfactante, pero le detecta que el fosfatidilglicerol está negativo en líquido amniótico. Eso tiende a hacer pensar en que hay riesgo de distrés respiratorio tipo 2. El cuadro clínico es similar a la enfermedad por déficit surfactante, pero no demora tanto en mejorar. Comienza a mejorar a partir de las 6 a 12 horas de instaurado el cuadro. El distrés respiratorio desaparece completamente entre las 24 a las 36 horas y en ocasiones puede ser severo. En ocasiones, muy raras ocasiones. Y cuando es severo puede ameritar ventilación no invasiva y pocas veces ventilación invasiva. Pero ya les digo, no tiende a ser severo. Generalmente responde a administración de oxígeno simple. El diagnóstico, como les decía, puede ser prenatal, el análisis de líquido amniótico con un coeficiente de lecitina y fingomielina normal, pero el fosfatidilglicerol sale negativo en líquido amniótico.
A nivel postnatal, pues la historia clínica, la evaluación de los antecedentes perinatales, el examen físico y la gasometría arterial en este caso va a tener una leve acidosis respiratoria con una hipoxemia leve también que se tiende a normalizar entre las 12 a las 24 horas de vida. La rayos X de tórax no se parece a la de la enfermedad por déficit de surfactantes, se parece a la del pulmón húmedo o edema pulmonar persistente o taquipnea transitoria recién nacido. Y ahora cuando lo veamos vamos a ver cómo se ve ese patrón radiográfico. Es indistinguible el del pulmón húmedo, taquipnea transitoria recién nacido, y el síndrome de estrés respiratorio tipo 2, la placa se ve igual prácticamente. ¿Cuál es el tratamiento? La mayor parte de las veces oxigenoterapia simple. Generalmente en los recién nacidos, en los lactantes pequeños, se usa lo que se llama una campana cefálica. Es una especie de cilindro que tiene un arquito en uno de las paredes para que ajusta el cuello del recién nacido y tiene una tapita que uno se la quita y ahí uno le puede poner el corrugado de oxígeno. Lo que hace eso es tener un ambiente más, dependiendo de los litros que yo le ponga por minuto, tenemos un ambiente más rico en oxígeno que el niño está respirando dentro de esa campanita y le podemos llevar hasta concentraciones de oxígeno del 60% dentro de una incubadora con esa campanita. A veces con eso ya es suficiente y a las 24 horas el niño ya está bastante mejor, a las 36 horas se le puede quitar el oxígeno. Muy ocasionalmente, muy raramente van a requerir presión positiva continua en la vía aérea o maquinitas de CPAP, ventilación invasiva y raramente ventilación invasiva. Y obviamente medidas generales y de sostén y vigilancia porque mientras están con la dificultad respiratoria. El otro es el pulmón húmedo o edema pulmonar persistente o taquipnea transitoria de recién nacido. Son tres, los tres son sinónimos, ¿no? Se le llama edema pulmonar persistente neonatal o taquipnea transitoria de recién nacido. Es una alteración respiratoria leve y autolimitada. Ocurren recién nacidos a términos y se resuelven las primeras 72 horas de vida, aunque puede extenderse hasta una semana con menos frecuencia. Y tengan presente que es un diagnóstico de exclusión, no es un diagnóstico al que yo llego de primera intención, sino lo que hago es que descarto otras patologías y cuando ya veo que no hay otras patologías, entonces digo, esto debe ser una taquipnea transitoria recién nacido, siempre y cuando el recién nacido cumpla con esos criterios, o sea, el de término, que nació por cesárea, entonces uno dice, esto es una taquipnea. ¿Cuál es la fisiopatología? Es la exacerbación de un estado fisiológico. La reabsorción del líquido pulmonar se lleva a cabo en un porcentaje importante poco después del nacimiento, no queda líquido. Recuerden que al pasar por el canal del parto, el niño es exprimido prácticamente, pasa sometido a unas presiones importantes y eso le ayuda a botar el líquido que haya en los pulmones y en la vía aérea. Y luego, con la primera respiración, cuando se abren los alveolos, las arteriolas pulmonares se vasodilatan y también ocurre entonces la absorción de ese líquido que quedó residual y se va hacia los linfáticos pulmonares y se depura. Sin embargo, si esto no ocurre de manera efectiva, si esto no ocurre en la cantidad y rapidez necesaria, queda líquido en los pulmones, en los alveolos y aparece el pulmón húmedo o edema pulmonar persistente neonatal. Es más frecuente en los recién nacidos por cesárea, porque el tórax del recién nacido no va a estar sujeto a las mismas presiones que cuando nace por parto vaginal, en el paso por el canal del parto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, el primerito, nacimiento por cesárea. El niño que nace por cesárea tiene un alto riesgo de desarrollar pulmón húmedo, sobre todo los niños a término. La sedación materna excesiva que puede afectar al recién nacido y que puede llevar a ser un factor de riesgo de pulmón húmedo. La labor prolongada de parto. Los varones tienen más riesgo de pulmón húmedo que las niñas y la presencia de macrosomía. Todos esos son factores de riesgo para pulmón húmedo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Una dificultad respiratoria leve a moderada, con una taquipnea mayor de 60 por minuto, que se presenta dentro de las primeras 12 horas de vida y que dura más o menos 12 horas. Para el diagnóstico, la radiografía, entonces, que les decía, es indistinguible de la del distrés respiratorio tipo 2, va a ser una radiografía de tórax con hilio prominente, con líquido en las cisuras, con un patrón lineal radiado que se dirige hacia la periferia, con hiperareación pulmonar, diferente al distrés respiratorio tipo 1, donde había falta de distensión pulmonar y más bien se veían el espacio pulmonar
reducido, acá va a haber sobredistensión con hiperareación pulmonar y se van a ver aplanados los diafragmas, los espacios intercostales se horizontalizan y se ven amplios por hiperareación. Y la gasometría arterial, cuando muestra modificaciones, generalmente es una leve hipoxemia, pero en algunos casos la gasometría está normal. Esta es la radiografía, fíjense, a diferencia de la otra aquí, los diafragmas están bien abajo y aplanados y los espacios intercostales están horizontalizados, se ven amplios y la silueta cardíaca está un poquito agrandada. Sí es cierto que a los recién nacidos se le toma la placa en AP, pero aquí es evidente que esa silueta cardíaca está agrandada. Un poco de prominencia de la vasculatura aquí a nivel iliar, si la ven se ve clarito aquí de este lado, y miren esta la lineecita blanca que va aquí, esa es la cisura, y esa cisura se ve así opaca, radiopaca, porque hay líquido ahí en la cisura, ¿ok? Diafragmas aplanados, y puede haber como quien dice, un refuerzo de la pleura, se puede ver la pleura reforzada, no se aprecia muy bien aquí, pero aquí se ve un poquito en esta área, aquí también un poquito como reforzada la pleura por presencia de líquido. Entonces acá está la descripción, dice rayos X de tórax de un infante con pulmón húmedo, nótese la cisura interlobar engrosada, esta de aquí, la linecita que les decía, en el campo derecho, con densidades pleurales bilaterales. Aquí se nota un poquito, aquí alrededor de la silueta cardíaca, la pleura como densa, quizás acá un poquito también, y esa densidad pleural bilateral ocurre es por aumento de líquido, y marcas vasculares periliares prominentes. Todo esto sugiere fluido excesivo en el pulmón y la silueta cardíaca se observa agrandada. El tratamiento, medidas generales, oxigenoterapia es lo que necesitan estos niños, muy ocasionalmente CPAP, generalmente con oxígeno ellos evolucionan bien. Entonces, antes de ir con la aspiración meconial, recuerden, distrés respiratorio tipo 1, ¿en quién lo pienso? En pretérmino. El pretérmino, sobre todo los menores de 34 o 33 semanas, si no se logró determinar la madurez pulmonar, no hubo tratamiento con corticoides, lo más probable es que me presenten enfermedad por déficit de surfactante. Ese es el distrés respiratorio tipo 1 o EDS, enfermedad por déficit de surfactante. El síndrome de distrés respiratorio tipo 2, recién nacidos, pretérmino limítrofe ya cerquita de las 36, 37 semanas, poquito antes de las 37, o de término temprano, o sea, todos esos borderline, que además tuvieron asfixia. Esos son los candidatos a tener síndrome de distrés respiratorio tipo 2. Y el pulmón húmedo o taquipnea transitoria recién nacido, ya niños de término más de 39 semanas, 38, 6 séptimos, 5 séptimos, 6 séptimos, 39, 40, 41 semanas, que además de eso, nacieron por cesárea. O sea, niños de término generalmente de bajo riesgo, la mayoría de las veces el riesgo es haber nacido por cesárea. Entonces, y tener en cuenta, sobre todo si son macrosómicos, más riesgo de taquipnea transitoria recién nacido. Entonces, vamos a ver ahora el síndrome de aspiración meconial o SAM. Es la dificultad respiratoria que se presenta en un recién nacido con antecedentes de que en el líquido amniótico había meconio en el momento del nacimiento, con hallazgos radiográficos compatibles y cuya sintomatología no tiene otra explicación. ¿Cuál es la fisiopatología? Miren, el meconio es una sustancia verde y viscosa que aparece en el ilion fetal entre la semana 10 a la 16 de gestación. Es decir, hay meconio desde antes de las 20 semanas, pero él está ahí en el intestino, no sale ni nada, y se sigue acumulando. Se sigue acumulando, ¿por qué? ¿Qué conforma el meconio? Miren, aquí está la composición. Está compuesto por agua en 72 a 80%. Agua que degluta el niño del propio líquido amniótico, ¿no? Lípidos, 8%, y entonces imagínense, los lípidos son muy irritantes, imagínense si este niño llega a aspirar a la vía aérea ese meconio con esa presencia de lípidos, pero nada más no es el lípido, tiene
secreciones gastrointestinales, bilis, jugo pancreático, detritos celulares, vernis, lanugo, moco, sangre, mucopolisacáridos y mucoproteínas. ¿Qué pasa con esto? Cuando el niño aspira este contenido, este meconio, y se le va a la vía aérea, ustedes se imaginan el tipo de irritación que puede hacer, no solamente en la vía aérea, sino a nivel pulmonar, causando una neumonitis química. Aparte de que esas partículas pueden producir entonces un problema de mecanismo de válvula, que ahora vamos a explicar a qué conlleva eso. Entonces, el meconio es la primera descarga intestinal del recién nacido. Debería ocurrir ya después que el recién nacido, o sea, cuando nace, ya es un recién nacido, no del feto. Pero existen dos teorías en cuanto al mecanismo de descarga cuando ocurre antes del nacimiento, o sea, del mecanismo de descarga uterino, intrauterino. Uno es el mecanismo fisiológico, indicando maduración del intestino fetal como una respuesta fisiológica. Es más frecuente la presencia de meconio en el líquido amniótico a medida que avanza la edad gestacional. Fíjense, entre las 39 a 40 semanas uno puede encontrar 15.3% de los partos donde el líquido tiene algo de meconio. No necesariamente eso implica que va a haber aspiración de meconio, sino que ya hubo salida de meconio, el niño evacuó antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque ya el intestino está maduro. Pero miren qué pasa a las 41 semanas, ya aumenta el porcentaje, el 27% de los partos con recién nacidos de embarazo de 41 semanas por fecha de última menstruación tienen líquido meconial, más de 1 de cada 4. Y cuando estamos en las 42 semanas, ya pasando al postérmino, fíjense, 31.5, casi 1 de cada 3 tienen líquido meconial ya. ¿Por qué? Porque esto indica la maduración del intestino. Ya a estas edades gestacionales el intestino está maduro y la respuesta fisiológica es evacuar eso que está ahí en el contenido intestinal. Entonces, ese es lo que se llama el mecanismo fisiológico. El hecho de que eso ocurra no necesariamente implica que va a haber aspiración meconial. El niño puede haber evacuado, pero no necesariamente lo aspira y hay otros factores a tomar en cuenta. ¿Cuándo es más frecuente que haya aspiración? Cuando hay sufrimiento fetal agudo, cuando hay asfixia, esas son las condiciones que hacen, o sea, tiene que haber varios condicionantes para que lleve a la aspiración. Este era el mecanismo fisiológico. Ahora vamos con el mecanismo patológico. Y ahí era lo que les decía, acá no es que simple y sencillamente porque el intestino está ya maduro y se produce una respuesta fisiológica de evacuación del meconio. Acá es un mecanismo patológico, o sea, el meconio es evacuado por el feto debido es una respuesta de él a la hipoxia y la acidosis. ¿Qué pasa? Este feto ya puede ser incluso de término, pero que está sometido algún tipo de problema con la circulación uteroplacentaria y hay falla en la entrega de oxígeno, hay hipoxia generalizada y el niño comienza a desarrollar acidosis intraútero. Eso es sufrimiento fetal agudo. En esos casos, por respuesta fisiológica, es como si estuviera en shock. Esa hipoxia, acidosis, ese desbalance es como si estuviera en shock. Entonces la sangre se redistribuye hacia los órganos vitales. El lecho esplácnico se ve comprometido, la sangre se va hacia el corazón, hacia el cerebro, y en el lecho esplácnico va a haber isquemia por vasoconstricción. Entonces, esa isquemia por vasoconstricción produce un periodo de hiperperistalsis transitoria en el intestino al que le está llegando poco flujo sanguíneo debido al cambio de la vasoconstricción que se dio como mecanismo de compensación. Esa hiperperistalsis transitoria va a producir relajación del esfínter anal con expulsión del meconio al líquido amniótico, pero vuelvo, insisto, no es el mecanismo fisiológico, es patológico. Este niño está sufriendo e incluso puede aspirar in útero. Es decir, recuerdan que en la apnea primaria, que puede ocurrir in útero porque el niño está hipóxico, puede haber periodos de respiración rápida. Ese niño ya con un meconio en la vía aérea puede comenzar a mover el líquido amniótico y aspirar in útero el meconio hacia la vía aérea. Así que eso puede ocurrir incluso a nivel intrauterino, no solamente cuando el niño ya nace. ¿Cuál es la fisiopatología entonces?
fíjense, 11 a 22% de los partos presentan líquido con meconio. Por lo que les dije, porque incluso hay mecanismos fisiológicos, pero no todo parto con líquido meconial va a tener problemas de síndrome de aspiración de meconio. Solamente el 2 a 5% de los recién nacidos que tienen meconio al nacer desarrolla el síndrome de aspiración meconial. Afortunadamente, porque es una patología bien, bien agresiva. Pero es lo que les decía, sobre todo cuando es fisiológico, muy raro hay aspiración. Cuando el mecanismo es patológico es más frecuente que ocurra aspiración. Entonces esos son esos líquidos meconiales secundarios a sufrimiento fetal agudo o sufrimiento fetal crónico tardío que hace que el niño pueda incluso haber aspirado intraútero. Entonces, lo que les decía, mecanismo de aspiración puede ocurrir en el útero. Hay un sufrimiento fetal agudo, puede haber aspiración en el útero, pero también puede ocurrir durante la primera respiración. La frecuencia de aspiración a través del mecanismo de la primera respiración ha disminuido por la práctica de la aspiración orofaringea inicial por el obstetra o la persona que atiende el parto, cuando hay meconio. Pero recuerden cuando vimos el semestre pasado reanimación que yo les decía, si el líquido está meconial y el niño no está vigoroso, es decir, no respira, está decaído, se observa con pobre tono muscular, no respira, uno lo que debe hacer inmediatamente antes de estimularlo es pinzar y cortar ese cordón umbilical, llevárselo a la mesita de reanimación y tratar de aspirar la mayor cantidad de líquido que haya en la boca y en la nariz, primero la boca y luego la nariz, para tratar de evitar la aspiración. Si eso en el caso de ustedes como médico de atención primaria, pero si es un pediatra o un neonatólogo, lo que va a hacer es a intubar a ese niño y conectar la succión al tubo endotraqueal para tratar de sacar todo el meconio que hay en la vía respiratoria antes de estimularlo y que el niño comience a respirar o de darle ventilación bolsa máscara. Eso me ayuda bastante a eliminar o a disminuir la posibilidad del síndrome de aspiración meconial. Pero ¿qué pasa cuando el niño les nace y les nace vigoroso? O sea, el niño, el líquido amniótico estaba meconial y nació el niño y apenas el obstetra o ustedes mismos están atendiendo el parto, apenas lo sacan, el niño de una vez, ¡guau! Y una respiración fuerte, vigorosa, ¿qué van a hacer ustedes ya aspirando? Si ya lo que tenía, si tenía algo ya lo aspiró. Entonces ahí lo que hay que hacer es seguir el manejo normal, secarlo bien, igualito el manejo normal, pero ese niño obviamente hay que tenerlo bien vigilado porque si aspiró a las pocas horas va a comenzar a presentar dificultad respiratoria. Entonces el manejo es diferente. Si el niño nace deprimido, sin respiración, ahí yo puedo aspirarlo, pero si el niño nace vigoroso, sigo con las maniobras normales y lo vigilo por si desarrolla dificultad respiratoria. Entonces, es más frecuente en los recién nacidos post-término, mayores de 42 semanas, en los que tienen retraso de crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque recuerden que ese es un sufrimiento fetal crónico, y en los recién nacidos con complicaciones durante el parto que conlleven asfixia perinatal, el sufrimiento fetal agudo. O sea, tanto los postérminos como el retraso de crecimiento intrauterino, como que es sufrimiento fetal crónico, como el sufrimiento fetal agudo, son factores que me predisponen a la aparición del síndrome de aspiración mecánica. Un dato interesante, el meconio es raro en los partos pretérminos, menos de 3% en los menores de 37 semanas. Sin embargo, el dato importante es, cuando usted vea líquido amniótico meconial en un pretérmino, eso tiene connotaciones diagnósticas diferentes y generalmente se debe a una infección de una corioamnionitis por Listeria monocytogenes. Entonces, eso es prácticamente diagnóstico. Usted encuentra se atiende a un parto de un pretérmino y el líquido amniótico está meconial, usted tiene que darle cobertura a ese recién nacido
con un antibiótico que cubra Listeria monocytogenes, que generalmente el que usamos es ampicilina, que recuerden que el tratamiento, bueno, recuerden, no, eso lo vamos a ver este semestre, el tratamiento empírico para los niños con problemas, los recién nacidos con probable problema infeccioso es ampicilina gentamicina. Por eso siempre es importante incluir la ampicilina por la posibilidad de Listeria en los pretérminos con meconio, pero también es importante porque la ampicilina cubre muy bien al estreptococo grupo B. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver el daño que produce el meconio. El daño que produce el meconio dependerá de la cantidad de meconio aspirado y del desarrollo vascular pulmonar. Mientras mejor desarrollo vascular pulmonar haya, menos complicaciones tiende a haber, pero si el desarrollo vascular pulmonar no es apropiado, se produce una de las complicaciones, y que de hecho es la más frecuente y que produce mucha mortalidad en el síndrome de aspiración meconial, que es la hipertensión pulmonar persistente neonatal. Entonces, ¿qué produce el meconio en la vía aérea? Por su composición, como les decía, produce una neumonitis química con edema alveolar, pero las partículas de meconio, sobre todo las que son más grandecitas, producen una obstrucción parcial de las vías aéreas grandes con mecanismo de válvula, que condiciona atrapamiento aéreo y escapes aéreos. ¿Por qué? Imagínense la vía aérea como un tubo, ¿no? Y una pelotita, una partícula de buen tamaño, ahí está, que está ahí, y produce una obstrucción parcial. ¿Qué ocurre? La inspiración es activa, es dinámica, se produce por contracción del diafragma y el aumento que lleva al aumento de volumen torácico, que entonces hace que por acción de los músculos el aire entre, o sea, se inspira activamente. Como eso viene con presión, la pequeña partícula se mueve como una válvula, se mueve y deja que el aire entre. Pero la expiración es pasiva, no es activa. El aire sale pasivamente. Cuando el aire va a salir pasivamente, ¿qué hace la particulita? Gira y tapa. Entonces el aire entra, pero no sale. Comienza a haber atrapamiento aéreo. Y cuando comienza a haber atrapamiento aéreo, los pulmones se comienzan a sobredistender. En algún momento va a haber una ruptura y eso es el escape aéreo. ¿Escape aéreo qué es? Neumotórax. Entonces hay que tener presente que esa es una de las complicaciones. La obstrucción parcial de la vía aérea grande con mecanismo de válvula que puede llevar a atrapamiento aéreo y a escapes aéreos o neumotórax. En otras ocasiones la obstrucción de la vía aérea puede ser total, y cuando es total no entra, ni siquiera, no es que no sale, no entra el aire en esa área donde hay obstrucción total. Entonces, en donde hay obstrucción total, lo que vamos a ver son atelectasias con alteración de la compliance y disminución de la capacidad residual funcional. Ahí sí no entra el aire. Entonces puede haber áreas donde el aire entra y se queda con atrapamiento aéreo, y áreas de atelectasia porque la obstrucción es total y no está entrando nada. Y entonces ahí va a haber colapso y alteración de la confianza. Estos factores solos o combinados llevan a hipoxemia, aumento del CO2, hipercarbia y acidosis. Y dependiendo de la remodelación de la vasculatura pulmonar, lo que les decía, a hipertensión pulmonar persistente neonatal, que es una de las complicaciones más temidas del síndrome de aspiración de meconio. Factores de riesgo: madres con trastorno hipertensivo del embarazo, preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial crónica materna, que puede tener o no asociada a un trastorno hipertensivo del embarazo, el embarazo postérmino, la diabetes mellitus materna, el retraso de crecimiento intrauterino, que es el sufrimiento fetal crónico, la enfermedad cardiovascular o respiratoria materna crónica y los partos distóxicos, que deberían evitarse, y cuando se diagnostican oportunamente las distocias de presentación, por ejemplo, el niño que viene de nalga o viene de pie, debería hacerse cesárea, no someter al niño al riesgo de un parto vaginal complicado. ¿Cómo es el cuadro clínico? Generalmente el niño, sobre todo esos que nacen bien y vigorosos, las primeras horas están bien. A veces comienzan con un cuadro leve, con una leve taquipnea y sin modificaciones de la gasometría arterial, que resuelven 48 a 72 horas. Y cuando comienza el niño con la taquipnea, uno está cruzando los dedos, ojalá nada más llegue hasta ahí y no se me complique. Sin embargo, muchos me hacen el cuadro severo, donde hay el mecanismo de válvula, donde hay la neumonitis química y la hipertensión pulmonar persistente neonatal. Eso compromete la vida del producto, que se complica, como les
decía, con hipertensión pulmonar persistente neonatal. El diagnóstico, pues, conocer los antecedentes perinatales, saber que el líquido amniótico había meconio, la historia clínica y examen físico. Uno puede ver, sobre todo cuando ya la expulsión de meconio llevaba algún tiempo, que la piel, las uñas están teñidas de meconio. El mismo cordón umbilical puede estar teñido de meconio. El tórax en tonel. ¿Por qué el tórax en tonel? Porque por el mecanismo de válvula hay sobredistensión, hay atrapamiento aéreo y eso le produce un aumento del diámetro anteroposterior del tórax al niño y da el tórax en tonel. La gasometría arterial con grados variables de hipoxemia y acidosis mixta, metabólica y respiratoria, y una radiografía de tórax con infiltrados gruesos, con aumento de la silueta cardíaca y con atrapamiento aéreo. Esta es la radiografía de una aspiración de meconio grave. Todo eso que ustedes ven ahí como pequeñas balines, todo eso es meconio. En los dos campos pulmonares, fíjense cómo está, totalmente invadido de meconio. Estos son los casos que uno teme, porque estos niños la pasan muy mal y la mortalidad es alta. Entonces, es una aspiración severa mostrando áreas radiopacas gruesas. Todas esas áreas radiopacas gruesas son pelotitas de meconio. ¿Y aquí qué ocurrió? Debido a la sobredistensión pulmonar, al atrapamiento aéreo, ya hubo un escape aéreo. Aquí lo ven aquí en esta parte del pulmón izquierdo, un neumotórax. Hay que inmediatamente poner, ¿cómo les digo? Poner una agujita para evacuarlo y luego poner el tubo pleural. Inmediatamente hay que poner el tubo pleural. Yo tuve, cuando hacía la residencia, recuerdo casos muy difíciles donde ponía uno un tubo pleural de este lado y a las 2 horas había que ponerle tubo pleural del otro lado y no le podíamos quitar este niño está intubado, no le podíamos quitar el tubo y quitarle la ventilación mecánica porque estaban dependientes de altas presiones y altas concentraciones de oxígeno. Así que son casos muy difíciles. Entonces, el tratamiento, pues aquí la comunicación obstétrica, pediátrica, neonatal oportuna y a tiempo puede disminuir las complicaciones. La anticipación y preparación para reanimación especial. Si tenemos un niño que viene con sufrimiento fetal y que ya el líquido sabemos que está meconial, vayamos preparados para hacer una reanimación especial. Estos niños deben nacer en el hospital y quien debe atender este parto es el neonatólogo y por lo menos un pediatra, pero idealmente el neonatólogo. Y siempre van a requerir cuidados intensivos neonatales. Entonces, hay que ver esto con mucho cuidado y este es uno de los factores de riesgo más importantes que cuando se sospecha sufrimiento fetal crónico o cualquier duda en sufrimiento fetal agudo, ese niño debe nacer en el hospital. Entonces, en cuanto a prevención, pues el control prenatal adecuado, el manejo obstétrico adecuado, vigilancia y monitoreo continuo de la labor de todas las embarazadas con riesgo. Cuando se ve líquido amniótico, los obstetras hacen, eso es más de obstetricia, pero se los comento para que lo sepan, los obstetras hacen lo que se llama reanimación intrauterina, tratar de inhibir las contracciones uterinas porque ya el niño tiene sufrimiento, sobre todo si estamos monitorizando y estamos viendo desaceleraciones y vemos un líquido meconial, vamos a tratar de inhibir esa mamá, bloquear las contracciones probablemente con un bloqueador de calcio, le vamos a poner a la mamá en decúbito lateral izquierdo para que mejore la perfusión a la placenta, le ponemos oxígeno a la madre para que le llegue más oxígeno al bebé y le ponemos dextrosa intravenosa a la mamá para tratar de mejorar el aporte no solamente de oxígeno, sino de glucosa de la mamá al bebé a través de la circulación placentaria. El decúbito lateral izquierdo mejora la perfusión uteroplacentaria y la uteroinhibición va a disminuir entonces los periodos en donde le llega menos sangre al bebé. Para ir preparando a esa mamá para una cesárea de urgencia, cesárea expedita en esos casos de sufrimiento fetal agudo. O sea, se hace la reanimación y se lleva a la mamá a cesárea para disminuir el riesgo de aspiración. Y comunicación permanente y a tiempo entre la parte obstétrica y la parte neonatal para disminuir el riesgo de aspiración.
¿Por qué? Porque miren, la mortalidad es altísima, 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 aún con el manejo en los cuidados intensivos neonatales. Mortalidad cercana al 40%, a veces un poquito mayor, dependiendo de la unidad donde estemos trabajando. Puede el niño quedar con una encefalopatía hipóxico-isquémica porque a pesar del manejo pueden hacer hipoxia persistente y quedar con encefalopatía. La hipertensión pulmonar persistente neonatal, que puede ir incluso cuando el niño se recupera y quedar con hipertensión pulmonar, que es de difícil manejo. Los escapes aéreos, como les decía, a veces bilaterales, hay que ponerle tubo pleural a esos niños y es un enredo. Puede venir una neumonía, además de la neumonitis química, pueden hacer una neumonía asociada a la ventilación, una neumonía nosocomial en la unidad de cuidados intensivos. No es infrecuente que esos niños con aspiración de meconio, debido a la hipoxemia persistente y a las alteraciones que me hacen de la circulación, me hagan isquemia cardíaca, se infartan, se pueden infartar. Y van a quedar con complicaciones crónicas, la mayoría con displasia broncopulmonar, y pueden quedar con secuelas neurológicas debido a la encefalopatía hipóxico-isquémica, secuelas crónicas desde el punto de vista neurológico, es decir, convulsiones, trastornos cognitivos, parálisis cerebral infantil, etcétera. O sea, hay muchas secuelas. Entonces, esta es una patología ominosa y de alta mortalidad. Muy bien, quedamos hasta aquí entonces con los problemas respiratorios del recién nacido.